Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de la cartilla. Hacemos este video para responder a uno de nuestros suscriptores que nos comenta un problema que se presenta a la hora de sincronizar su biblioteca en dos ordenadores distintos. En uno de ellos, a la hora de intentar abrir uno de los documentos asociados a una referencia particular, le aparece un mensaje de error indicando que el archivo no se puede encontrar en la ruta y le indica que revise si el archivo ha sido sincronizado con Zotero en su cuenta en la nube. En este tutorial vamos a explicar por qué se presenta esto y qué alternativas tenemos para solucionarlo. Además hablaremos de cómo podemos exportar e importar nuestras bibliotecas a otros ordenadores de distintas maneras dependiendo de los requerimientos que tengamos. Previamente he abierto mi cuenta de Zotero en el escritorio. Como pueden ver, en la parte izquierda tengo diferentes bibliotecas asociadas y también es necesario que vayan a su cuenta de Zotero en la nube y se logueen con sus respectivos credenciales. En este caso, como pueden ver en la parte superior derecha, yo tengo mi cuenta en este momento logueada. Me voy a regresar a la versión de escritorio para que revisemos algunas cosas. Estoy parado en una biblioteca particular y observen que sobre cada uno de los documentos o referencias tenemos un icono que nos permite desplegar la información que se encuentra a su vez asociada a este documento. En este caso tenemos un archivo PDF. Si desplegamos esto de acá tenemos un archivo HTML, es un snapshot, y tenemos también un documento PDF asociado. En algunos documentos podemos llegar a tener más de un archivo PDF asociado, como por ejemplo en este que tenemos acá. Y por supuesto esto va a ir cambiando dependiendo de todos los documentos que asociemos a la referencia, y esto no es una regla estricta de Zotero. Si agregamos la referencia desde un archivo PDF como revisamos en videos anteriores, pues este archivo PDF va a quedar asociado como un ítem que depende de la referencia principal. Y recuerden que el objetivo o la esencia de Zotero es gestionar referencias, no necesariamente documentos. Esto es un valor agregado. Si damos doble clic en este archivo, vamos a ver qué nos indica Zotero. Vemos que nos aparece una ventana que nos especifica que el archivo no ha sido encontrado. Ese archivo PDF que veíamos acá es el que estamos intentando abrir. Vamos a dar nuevamente doble clic y nos va a salir exactamente la misma ventana, y esto se presenta porque ese archivo, cuando lo guardamos desde un computador local, queda asociado a una ruta específica que está únicamente en ese computador. Entonces nos indica acá que el archivo puede haber sido movido o borrado fuera de Zotero, o si el archivo se encuentra en otro ordenador puede que no haya sido sincronizado todavía con Zotero ORG. Zotero por defecto sincroniza tanto las referencias como los documentos PDFs, pero recuerden que nosotros tenemos una cuota de almacenamiento, por eso es importante que también tengan su cuenta abierta. Nos vamos a ir al navegador. Yo ya estoy logueado, voy a ir a la librería web. Y en la librería web de Zotero nos aparecen todas las librerías o las bibliotecas que teníamos o que tenemos en la versión local. Ustedes pueden ver cada una de estas carpetas. En la librería web vamos a tener tanto nuestra referencia, los metadatos asociados a la referencia, como los archivos PDF o las imágenes, pero recuerden que tenemos un límite de almacenamiento. Si nos vamos a la parte superior derecha, vamos a observar que en esta parte tenemos un resumen del uso del almacenamiento para nuestra cuenta particular. En mi caso, vean que tengo un plan gratuito que tiene un espacio de 300 megabytes de almacenamiento y el uso actual es del 47.5%, es decir, he utilizado 142 megas de las 300 que tengo disponibles. Pero esto en otro momento fue distinto. En otro momento, por la cantidad de archivos y referencias que tenía, seguramente ocupé todo el espacio de almacenamiento, y lo que sucede cuando se ocupa el espacio de almacenamiento es que Zotero prioriza la carga de las referencias y no necesariamente de los documentos que están asociados a la referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un libro como este que está acá, que por supuesto va a tener muchas más páginas y el PDF va a ser mucho más pesado, si tenemos un limitado espacio de almacenamiento, Zotero va a almacenar todos los metadatos asociados al libro para que podamos citarlo desde nuestros documentos, pero no va a almacenar su PDF. Entonces, en el momento en el que necesitemos
acceder nuevamente a este PDF y no nos encontremos en el equipo local desde donde lo creamos originalmente, nos va a aparecer la ventana de error que estábamos viendo anteriormente y que es esta que tenemos aquí, que nos aparece el archivo no puede ser encontrado. ¿Qué podemos hacer para que esto no se nos presente? Primero, recuerden la buena práctica de tener incluida la URL dentro de los metadatos que quedan guardados en la referencia, porque Zotero sí va a guardar todo esto. Lo segundo es mantener depuradas todas nuestras librerías para que Zotero no esté almacenando archivos que no vayamos a utilizar después y prioricemos la carga de la información que es valiosa para nosotros en el momento en el que nos encontramos. Y la tercera opción, que seguramente resulte la más valiosa para ustedes, es exportar y luego importar nuestras librerías o incluso nuestras bibliotecas a otro ordenador de manera local. Y en esta opción no vamos a estar restringidos en términos de qué tantos artículos o qué tantos archivos PDFs, imágenes, HTML o comentarios tenemos en cada una de nuestras librerías, porque recuerden que las restricciones de almacenamiento son para la web, pero en el caso del almacenamiento local o del almacenamiento a través de la aplicación de escritorio no tenemos restricciones. Entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a crear una nueva biblioteca. Para eso nos venimos acá a mi biblioteca, clic derecho, vamos a crear una nueva colección. En la colección vamos a ponerle en este caso el título de nuestra colección, la cartilla Zotero. Damos clic en OK. Arrancamos con nuestra colección vacía y vamos a importar un documento PDF que tengo previamente descargado en el escritorio. Simplemente arrastramos nuestro documento PDF. Como es un documento académico, recuerden que Zotero reconoce los metadatos. En este momento lo está haciendo. Acá nos aparece el icono en la parte superior derecha. Y tenemos acá los datos asociados a esta referencia o a este artículo particular y vean que por debajo aparece el archivo de respaldo. Si damos doble clic en este momento sobre nuestra referencia, pues se nos va a abrir este archivo PDF que hemos cargado previamente. Entonces la idea, repito, es qué pasa cuando tenemos múltiples libros, múltiples artículos, múltiples documentos y todos tienen asociados archivos PDFs, imágenes, HTMLs y el peso por supuesto supera o excede los 300 megabytes que nos da Zotero en la cuenta en línea y por lo tanto cuando nos movamos a otro ordenador no lo vamos a poder, vamos a sincronizar únicamente las referencias pero no vamos a tener disponible para el acceso el documento PDF o las imágenes o los HTMLs. Entonces vamos a exportar la librería, la cartilla Zotero. Para eso nos paramos sobre la librería, damos clic derecho y vamos a dar donde dice exportar colección. Una vez estemos en exportar colección nos aparece por defecto el formato Zotero RDF. Si queremos migrar nuestra colección o nuestra biblioteca entera de un ordenador a otro y queremos continuar en Zotero, lo debemos hacer utilizando el formato Zotero RDF. Sin embargo, existen otras opciones. Piensen que están trabajando de manera colaborativa con otros compañeros que no utilizan Zotero pero utilizan Mendeley. Bien, acá vamos a encontrar formatos distintos de exportación. En este caso, para los que utilicen Mendeley, el formato en el que debemos exportar esta librería para esas personas es BibTeX. Es un formato reconocible por Mendeley. De hecho, incluso en las últimas versiones de Mendeley también se reconoce de manera directa el formato Zotero RDF. Entonces, por defecto vamos a dejar Zotero RDF y van a revisar que la opción de exportar archivos esté marcada o activa. Esto es lo que nos va a permitir exportar todos los archivos PDFs de nuestra colección o de nuestra biblioteca. En este caso solo tenemos una referencia y un archivo PDF asociado. Damos clic en OK, luego seleccionamos un lugar o repositorio donde lo vamos a almacenar, en este caso en el escritorio, lo guardamos y si nos vamos al escritorio vamos a tener aquí que se ha creado una carpeta, la cartilla Zotero. Si damos doble clic tenemos nuestro archivo la cartilla Zotero.rdf, que fue el formato que le pedimos, y acá en el interior tenemos los archivos. Si abrimos esta nueva carpeta vamos a tener nuestro documento PDF y toda esta carpeta completa es la que nos tendríamos que llevar a otro ordenador para sincronizar toda nuestra biblioteca o nuestras colecciones. Entonces yo voy a hacer el ejercicio en el mismo ordenador, simplemente voy a borrar de manera completa la colección y una vez he borrado la colección voy a simular el ejercicio de importar esa colección
nuevamente a Zotero. Entonces vamos a tener acá, nos vamos a archivo, vamos a dar importar y nos pide que especifiquemos qué tipo de archivo queremos importar. Es un archivo Mendeley, en este caso no es Mendeley, o si es un archivo Zotero RDF o BibTeX. En este caso es la opción que corresponde. Damos clic en siguiente, nos pide la localización de ese archivo, sabemos que está en el escritorio, en la cartilla Zotero, y señalamos el archivo RDF. Vamos a dar clic en abrir. Debemos revisar que por defecto tenga activa esta opción. Coloca las colecciones y elementos importados en una nueva colección, lo vamos a incluir en una nueva carpeta. Debemos ver en el manejo de archivos que los archivos sean copiados a la carpeta de almacenamiento Zotero. Esta es la carpeta local del nuevo equipo al que estamos migrando. Claro, previamente tendríamos que haber instalado Zotero en el nuevo equipo, tendríamos que estar logueados en la cuenta del nuevo equipo. Podemos seleccionar enlazar archivos a ubicación original. ¿Qué quiere decir esto? La ubicación original de la carpeta es la que guardamos en el escritorio. Sin embargo, estos archivos enlazados no van a ser sincronizados por Zotero. ¿Por qué? Porque Zotero sincroniza los archivos que estén ubicados en la carpeta de almacenamiento definida por defecto por la aplicación Zotero. Es decir, que si hacemos esto en la web, la sincronización de esos nuevos archivos que cargamos no va a quedar actualizada, por lo tanto debemos dejar esto por defecto, y lo que va a hacer Zotero con esto es que va a tomar los archivos del escritorio y los va a copiar directamente a la carpeta de almacenamiento de Zotero para asegurarse de que esos nuevos archivos sean actualizados o sean sincronizados en nuestra cuenta online de Zotero si es que tenemos almacenamiento disponible. Recuerden que esto es muy importante. Damos clic en siguiente y vemos que automáticamente Zotero nos arroja una ventana diciendo que la importación se ha completado, que un elemento fue importado. Damos clic en finalizar. Si desplegamos las opciones de este archivo, tenemos acá el archivo PDF. Si damos doble clic, Zotero nos abre una visualización de ese documento PDF, y con esto tendríamos una forma adicional o una alternativa mucho más viable para sincronizar la librería o las bibliotecas cuando tengamos bastantes archivos y la alternativa de sincronización online no sea algo válido por el espacio de almacenamiento. Espero que con esto la duda haya quedado resuelto, que les sirva el video. Suscríbanse al canal para estar pendientes de más contenido y no lo olviden, si lo aprendieron, compártanlo con alguien más. Nos vemos en un próximo video.